El versículo de memoria que está en Hebreos 11:31 dice: Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los impíos. Hebreos 11:31. Podría pensarse que la promesa de Dios de entregar a la tierra no requería ningún esfuerzo de su parte. Sin embargo, la seguridad del apoyo divino no anulaba la responsabilidad humana. Israel estaba por segunda vez frente a la frontera de Canaán y se esperaba que su actuación fuera más elevada que la que mostraron la primera vez. La historia de la conquista de Canaán por Israel presenta relatos de matanzas en masa a filo de espada, las cuales han turbado a muchos creyentes piadosos, especialmente porque los escépticos han procurado probar por este medio que Dios tiene sed de sangre y es inmisericordia. Sin embargo, examinando bien los hechos, se comprende que Dios demuestra tanto misericordia como justicia en su trato con los seres humanos. El primer hecho que debe quedar claramente establecido es que todo el que peca contra Dios y se rebela contra su gobierno pierde su derecho a la vida. El universo ideal no puede incluir la existencia de una zona restringida donde se tolere y se fomente la insurrección. El segundo hecho es que aunque debe suprimirse la rebelión y aunque por el principio de justicia un rebelde ha perdido su derecho a la vida, Dios no ha actuado meramente por justicia, sino que ha manifestado misericordia, en hebreo Gesed, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Se ha producido la demora de la venida de Cristo, que significaría la destrucción final para todos los impíos impenitentes. El tercer hecho es este. Aunque el gobernante del universo demuestra misericordia y da tiempo a los hombres para que se arrepientan de su rebelión, finalmente debe llegar el día del ajuste de cuentas. Si el tiempo de gracia se extendiera indefinidamente, tendríamos sencillamente una tregua sin fin con la rebelión y la iniquidad, lo que equivaldría a capitular ante ellas. El problema puntual de los cananeos, que en este caso abarca a todos los habitantes de Canaán o Palestina, eran efectivamente rebeldes contra el gobierno de Dios, por lo cual se justificaba la orden dada por Dios en nombre de su justicia para que fuesen destruidos. Es muy fácil comprobar por la historia de los pueblos que habitaban Canaán que eran tan corruptos y depravados como el más depravado que hubiese habitado en la tierra. Habían hecho una religión de la concupiscencia. Entregaban a sus hijos para ser quemados vivos ante el dios Moloc. El matrimonio era tenido en poca estima y las mujeres eran tratadas como ganado.
El matrimonio fue ordenado por Dios mismo y es honorable, una institución tan divina como el sábado. Sin embargo, los cananeos habían incurrido en el incesto, la infidelidad, el adulterio. Era muy frecuente entre ellos. También se describe en Levíticos 18 que tenían ayuntamiento con animales, lo cual se considera una perversión. Además, también se enumera en esta larga lista las relaciones homosexuales, que son descritas como abominación. Los cananeos habían contaminado de tal manera su territorio que la tierra vomitó a sus moradores. Por otro lado, los cananeos habían tenido un tiempo de gracia para demostrar así la longanimidad y la misericordia de Dios. En Génesis 15:16 se le explica a Abraham el porqué de la tardanza de Dios para cumplir su promesa de darle a él y a sus descendientes la tierra de Canaán, que aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. Eso era lo que causaba la demora. Esto está en Génesis 15:16. Los amorreos representan aquí a los pueblos de Canaán, porque eran la raza más poderosa y dominante. En ninguna parte del Antiguo Testamento puede encontrarse una declaración más clara de la realidad de la misericordia de Dios para con los pecadores y de concederles un tiempo de gracia en su gran longanimidad. No se trataba de que el Señor no tenía el poder necesario para consumir a los habitantes de Canaán, sino que la demora, que se extendería hasta la cuarta generación de los descendientes de Abraham, se debía a que aún no había acabado totalmente su tiempo de gracia, por lo cual se prolongaría la misericordia divina, y para que el Espíritu de Dios contendiera aún con ellos. De esa manera, durante 400 años más, se permitió que generación tras generación de amorreos viviera y practicara abominaciones siempre mayores. Entonces Dios ordenó su destrucción porque la copa de su iniquidad se había colmado y nada se ganaría con extenderles más misericordia. La destrucción de los hijos junto con los padres se justificaba porque la generación más joven seguiría exactamente el camino de las generaciones precedentes, porque la corrupción, la rebelión y la depravación estaban demasiado arraigadas en su naturaleza y los dominaba totalmente. Dejar vivir a la generación joven y destruir solo a los padres significaría preservar la semilla de la corrupción. En cualquier circunstancia, la muerte y la destrucción resultan horribles y las personas pueden fácilmente llenarse de pensamientos molestos cuando lee acerca de la destrucción de los malvados. Pero sería mucho más molesto pensar en el tipo de mundo y en la clase de universo en que nos veríamos obligados a vivir
si no se destruyese totalmente a los rebeldes impenitentes. Dios, el gran árbitro de la historia, determina la duración y la extensión territorial de las naciones. No manifestó una especie de preferencia o favoritismo con Israel. Simplemente Abraham respondió sin reservas a la invitación de realizar un pacto con Dios y a servirle fielmente, y hubiera aceptado a cualquier nación en las mismas condiciones que impuso a Israel. Después de haber concedido la tierra de Canaán a los israelitas, Dios los designó como instrumentos suyos para la ejecución del castigo divino de los cananeos, que debían ser exterminados. Deuteronomio 20:16. Todos debían morir por la espada, como dice Patriarcas y Profetas 524, Elena de White. Pero en la conquista de Canaán, el poder divino debía combinarse con el esfuerzo humano. La ciudad de Jericó fue declarada anatema, lo cual significaba que todo ser viviente, humanos o animales, debían ser destruidos. Nada debía ser tomado de ella como botín. Solo la plata, el oro y los vasos de metal y de hierro debían dedicarse al servicio del santuario. El sitio mismo de la ciudad fue maldito y no debía reedificarse otra fortaleza sobre ella. Estas órdenes se dieron en virtud de que los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra para que Israel se desarrollara en una nación y gobierno que fueran una manifestación del reino de Dios en la tierra. Patriarcas y Profetas 524. Sin embargo, esto no significaba que debían perecer las personas que aún en estas circunstancias escogieran servir al verdadero Dios. El primer punto que vamos a ver después de esta introducción es la fe de la segunda generación, que está en Josué 2:1, Números 13, 12, 25 al 28 y 33, y el capítulo 14 desde el 1 al 12 de este libro. Josué 2:1 nos relata que se envió a 2 espías secretamente desde el lugar llamado Sittim, que significa campo de acacias, lo cual constituye una segunda oportunidad, porque ya habían experimentado los israelitas 2 episodios negativos en situaciones de espionaje similares a este. El primero de estos incidentes está en Números 13, versículos 1 y 2, en el cual Moisés, por orden divina, envía a 12 varones, uno de cada tribu, como espías para reconocer la tierra. Es necesario aclarar que esta orden de Dios no había surgido de una iniciativa divina, sino por el pedido del pueblo. Deuteronomio 1:22 declara que Moisés, que aún vivía, dio la orden de Dios. Mira, Jehová tu Dios ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella,
como el Jehová, el Dios de tus padres, ha dicho. No temáis ni desmayéis, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos conozcan o reconozcan, mejor dicho, la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Josué fue uno de esos 12 espías enviados por Moisés. Estos fueron al Negev, que es la zona meridional, es decir, al sur de Palestina, y subieron al monte, la zona montañosa de Palestina, y desde allí subieron hacia el norte, reconociendo la tierra y sus habitantes. Su informe fue favorable. La tierra de Palestina es una tierra que fluye leche y miel, es decir, era una tierra fértil que producía frutos en abundancia y campos de pastoreo para el ganado. Señalaron que los amalecitas, descendientes de Esaú, vivían en la zona desértica al sur de Palestina y que eran nómades, que los eteos o hititas, súbditos de un imperio poderoso, vivían junto con los jebuseos, un pueblo relativamente poco importante, y el amorreo, que era residuo de un pueblo antes poderoso, habitaban en la zona montañosa. Los cananeos vivían en la zona costera que daba hacia el mar Mediterráneo a lo largo del río Jordán. Estas eran las observaciones objetivas que trajeron los espías de cómo era la tierra, lo cual era correcto, pero ellos añadieron a esto su opinión privada con respecto a la conquista de Palestina. Dijeron, mas el pueblo que habita la tierra es fuerte. Las ciudades son muy grandes y fortificadas, y además vimos ahí a los descendientes de Anac, hombres de grande estatura, gigantes que habían hecho decaer su corazón por el temor, ya que ellos se veían a sí mismos como langostas ante estos hombres gigantescos. Este informe tan negativo tuvo una reacción en cada uno de las personas que formaban el pueblo de Israel, y se oyeron llantos, quejas, gritos y violentas acusaciones contra Moisés y Aarón, y la agitación para elegir a otros dirigentes que los condujeran de regreso a Egipto. Esto ocurrió en Sittim, el campo de las acacias. El otro incidente de espionaje, también ubicado en Sittim, se encuentra en Números 25, 1 al 3 y 21 al 10, 21-16. Sittim, o también llamado Abel Sittim, el campo de acacias ubicado en las llanuras de Moab, fue testigo de la conducta más vergonzosa y desafiante, ya que fornicaron en forma espiritual y también, o sea, espiritual por medio de la adoración de los ídolos, y también literal con las mujeres moabitas que se acercaron
a los israelitas y los invitaban a participar de una fiesta a sus dioses que incluía sacrificios de animales. Y el pueblo de Dios comió de la comida ofrecida a los dioses paganos, con lo cual se declaraban seguidores de esos dioses. Fueron seducidos y hechizados por la música y el baile y por la hermosura de las mujeres paganas. Además, el vino que les ofrecieron ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. La pasión y la lascivia los dominó y se dejaron persuadir a postrarse ante Baal. Los jefes y los hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Estalló en el campamento una terrible pestilencia que afectó a decenas de millares. Dios ordenó que se ejecutaran a los líderes que habían encabezado esa apostasía. Fueron muertos y luego colgaron sus cuerpos a la vista de todo el pueblo para que pudieran comprender cuánto aborrecía Dios su pecado y cuán terrible era su ira contra ellos. No había para estos líderes ofrenda para su pecado, por lo tanto su propia sangre fue derramada a la vista del sol como una advertencia para todo el campamento. El segundo punto justamente también se llama segunda oportunidad. Dios, a pesar de tan grande rebelión, por su gracia infinita, dio una oportunidad nueva, una segunda oportunidad. Pero Él no da tan solo una segunda oportunidad, sino da muchas otras oportunidades, ya que su gracia es tan grande. Es algo que simplemente no merecemos. Por ello, Josué, desde el mismo sitio, Sittim, el campo de acacias, envió a 12 espías para que reconocieran la tierra y la ciudad más importante, Jericó. No los envió porque desconfiara, sino quizá por orden divina. Estos 2 espías fueron dirigidos y protegidos por Dios de forma notable. Los espías salieron desde Sittim y respondían a órdenes dadas en secreto a ellos por Josué, y era a Josué a quien debían informar directamente sobre el resultado de su misión. Un general no debía entrar en tierra extraña y hostil sin antes explorarla. Los espías entraron en la casa de una mujer ramera llamada Rahab. Algunos escritores judíos y protestantes han procurado mostrar que Rahab era tan solo la dueña de una posada. Sin embargo, la palabra hebrea original y su equivalente griego en la versión de los 70 no permite tal interpretación. No sabemos si lo era en este momento en que los espías acuden a su casa o lo había sido en el pasado. Los espías entraron a esta casa en busca de alimento y alojamiento sin llamar la atención de los pobladores de Jericó. Cuando la luz del verdadero Dios iluminó el corazón de Rahab, ésta se arrepintió de su vida anterior y echó su suerte con la del pueblo de Dios.
le fue concedido el honor de llegar a ser progenitora de Cristo. Mateo 1:5. Pero el oprobio la siguió siempre, porque siempre se la llama Rahab, la ramera, lo cual muestra que la reputación que una vez se establece puede seguir a una persona por mucho tiempo, aún después de que haya pasado por el arrepentimiento y haya borrado sus pecados. La ciudad estaba en estado de alarma. Un ejército que recientemente había vencido a dos poderosos reyes acampaba a menos de 25 kilómetros de distancia. Israel flanqueó los territorios de Edom y Moab, cruzó el río Arnón y penetró en el país de los amorreos. Luego prosiguió su marcha hacia Esbón, donde derrotó al rey Seón. Desde allí siguió hacia el norte, pasó por Jazer y llegó a Basán, después de derrotar al rey Og en Edrei. Regresó a Sittim en las llanuras de Moab, que fue el último lugar de acampaje antes de llegar al Jordán. Los habitantes de Jericó sabían de los milagros que habían acompañado el viaje de los israelitas por el desierto, según se desprende del testimonio de Rahab, y vivían aterrados por el inminente asedio, y para ellos cualquier extraño era un sospechoso. El rey de Jericó había sido informado de la entrada de dos espías a la ciudad al anochecer. Si Dios no les hubiera proporcionado refugio, sin duda habrían sido apresados y muertos. Aún la ramera los reconoció como israelitas, pero libre de prejuicios, se dio cuenta de que era inútil pelear contra Jehová y se entregó a la misericordia del Dios de los espías. Veamos el tercer punto, valor en lugares inesperados. Josué 2, 2 al 11. El rey de Jericó llegó a saber que los espías habían entrado en la casa de Rahab y mandó una delegación con la orden de que entregara a los espías. Ahora ella debía escoger entre su país y su conciencia y decidió echar su suerte con el pueblo de Jehová. El Espíritu Santo había estado impresionando a Rahab. Rahab, et- en- enterada desde antes de que se supiera de la llegada de los espías y habiendo hecho ya su decisión, los escondió en un lugar seguro. Desde este momento hay una serie de mentiras dichas por Rahab con el fin de salvar la vida de los espías. ¿Es esto justificable? En el caso de un cristiano, la mentira nunca puede justificarse, pero a una persona como Rahab, a quien la luz le llega gradualmente, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Dios acepta Dios acepta las intenciones sinceras y honradas, aunque
en ellas haya mezclas de debilidad y de ignorancia. La fe de Rahab, al ser probada, demostró ser genuina. Dios nos acepta como somos, pero debemos crecer en la gracia. Segunda de Pedro 3:18. Ella los había hecho subir a la terraza que solía usarse como un lugar de oración y también para secar las plantas de lino, de cuyas fibras hacían una tela muy fina. El común Era común dormir en el techo o terraza cuando era la época calurosa, y esto era así sobre todo en el clima tropical de Jericó. Antes que ellos se durmieran, ella subió a la terraza para ultimar los arreglos para su propia seguridad y la de sus parientes, cuando Israel tomara la ciudad. Rahab les dijo que ya todo Jericó sabía que Jehová los había dado y los había entregado, de manera que todos los habitantes estaban temerosos y han desmayado, es decir, no tenían la voluntad de resistir. Aunque no lo parece, las fuerzas del mal se acobardan ante el manifiesto poder de Dios. El verdadero Él va delante de nosotros, y el temor por nuestra fortaleza, dado por el Señor, amilanan a los enemigos de Dios. El reino de las tinieblas está tambaleando y a punto de caer, y Satanás y sus huestes lo saben. Todos los habitantes de Jericó oyeron y temblaron. Solo Rahab pasó del temor a la fe y el servicio. Ella fue un ejemplo de lo que puede ser el destino, de lo que hubiera podido ser el destino de todos los habitantes de Jericó si hubieran aceptado la misericordia del Dios de Israel. El cuarto punto es nuevo pacto, Josué 2:12 al 21. Después de confesar su fe, Rahab entró en la relación de pacto con Dios y con los representantes de su pueblo para preservar su propia vida. Al entregarse a Dios, recibió la seguridad de que sería protegida cuando ocurriese el castigo de Jericó. Ella pidió dos cosas. Primero, que se la protegiese a ella y a su familia, así como ella los había amparado a los espías. Y segundo, que los espías le dieran una señal segura, una señal de verdad, por la cual los israelitas reconocerían a Rahab y su familia y los respetarían. No tenía esposo, pero mencionó a su madre, a su padre y a hermanos y hermanas. Pidió a los espías que juraran que los protegerían, y ellos designaron la señal: un cordón escarlata, es decir, de un color rojo muy vivo, muy llamativo, que colgaría de la ventana, el cual hacía recordar la sangre del cordero sacrificado en la Pascua, con cuya sangre se pintaba los dinteles de las puertas. La señal era en realidad la sangre derramada de Cristo, que los salvaría de la destrucción. Los espías le hicieron prometer que ella mantendría en secreto los planes de los israelitas de tomar la ciudad, pues ella los hizo descender luego por una cuerda, y puesto que vivía
en el muro de la ciudad, esto era relativamente fácil para ella. O sea, liberarlos a los espías y hacerles escapar. Les aconsejó que fueran al monte. El único monte cercano estaba hacia el oeste, a poco más de 1 kilómetro de Jericó. Y a estos cerros forman lo que se conoce como el desierto de Judea. En esa zona montañosa hay muchas cuevas donde podrían ocultarse de los que le buscaban. El cordón de grana era de lino, que era producto de la artesanía de Rahab, y por lo tanto no llamaría la atención que ella lo colgara de la pared hacia afuera. Ella lo ató esa misma noche. Josué recibió a los espías que presentaron su informe directamente a él, lo cual los estimuló tanto a Josué como después al pueblo a avanzar sin demora, a cruzar el Jordán y tomar Jericó. Su informe fue: Jehová ha entregado la tierra en nuestras manos. ¿Cuán diferente fue este informe del informe de los 12 espías que fue dado 40 años antes, en los cuales se dio el peregrinaje de los israelitas por el desierto hasta que muriera toda esa generación? Veamos ahora el quinto punto: valores enfrentados. Josué 9, 1 al 20. Todos los reyes de Canaán, del lado oeste del Jordán hasta el mar Mediterráneo, los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, se llenaron de ira y temor cuando oyeron de la caída de Jericó y de Ai, y de la reunión de estos invasores en el monte Ebal, donde los israelitas habían proclamado que la ley de Jehová era la ley de la tierra de Canaán. La convocación en el monte Ebal indicaba claramente que los hijos de Israel se proponían ser los únicos gobernantes de esa tierra. La ira superó al temor y resolvieron unirse y resistir juntos para impedir que tomasen su territorio. La tierra de Canaán estaba dividida en muchos reinos pequeños y un estado autónomo con sus ciudades dependientes, que eran Cafira, Becerot y Kiriat Jearim. Al oriente del Jordán estaban los reinos de Seón y Og. Los habitantes vivían en ciudades amuralladas y cultivaban la tierra fuera de los muros, y plantaban también olivares y viñedos. Conocían la escritura, poseían carros y caballos, pero estaban muy degradados religiosa y moralmente. Practicaban casi toda clase de arte supersticioso y de inmoralidad. La conquista de Canaán por Israel había durado unos 6 o 7 años, aunque la misma fue gradual para evitar que la tierra se convirtiera en un desierto. Los reyes se aliaron para combatir como un solo hombre. Estas 6 naciones, los heteos, los amorreos,
los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos unieron sus fuerzas militares bajo un solo comando para afrontar la emergencia. Su odio para los hebreos era el lazo común que los unía. Sin embargo, Gabaón era un estado autónomo en medio de estos reinos, situado sobre una colina un tanto abrupta y que tenía un estanque que estaba a casi 1 kilómetro de Jerusalén al noroeste, en el camino a Jope. Sus habitantes, que eran los heveos, estaban comprendidos en la confederación ya mencionada, pero cuando oyeron de la destrucción de Jericó y de Ai, se dieron cuenta de que sería inútil resistir a los ejércitos de Israel, por lo cual formularon cuidadosamente un plan para congraciarse con Israel y concertar una alianza con él. Los gabaonitas no tenían rey, sino se gobernaban con un régimen parecido más o menos a una democracia, manejada mayormente por los ancianos. Ellos se habían enterado por medio de espías que los israelitas tenían la orden de Dios de no mostrar misericordia para con los cananeos, de no hacer alianza con ellos ni darles cuartel en la batalla. Estaban dispuestos a concertar una alianza, lo cual indica renunciar a la idolatría y aceptar el culto a Jehová. El plan de los gabaonitas incluía la astucia, pero Josué fue engañado porque no buscó el consejo del Señor ante esta propuesta de los gabaonitas. Los astutos gabaonitas fingieron ser embajadores que llegaban al campamento de Gilgal, donde estaban los israelitas cerca de Jericó, y tenían permiso de hacer alianza de paz con las ciudades lejanas. O sea, los israelitas podían hacer una alianza de paz con ciudades lejanas, pero no con las 7 naciones cananeas que vivían cerca de ellos. Esto está en Deuteronomio 7, 1, 2 y 20. Las cercanas, o sea, las naciones o reinos cananeos cercanos, debían ser totalmente destruidos para que Israel no se contaminara con su falsa religión y sus bajos principios morales. Los gabaonitas se dirigieron a los israelitas diciendo: nosotros somos tus siervos. Josué dudó y mostró desconfianza al principio, pero pensó que no era necesario acudir a Jehová, sino que lo podría resolver por sí mismo. Los gabaonitas dijeron que venían de tierras muy lejanas por el deseo que tenían de conocer al Dios de los israelitas. No entendían todo lo que esto implicaba, pero sabían que Jehová había hecho por los israelitas mucho más que cualquier otro supuesto Dios por su pueblo. Su fe era limitada, pero Dios honró esa escasa fe. La astucia de los gabaonitas se mostró en la apariencia de ellos,
y de sus animales. Venían cubiertos de sacos viejos y tenían también cueros viejos sobre sus asnos. Sus zapatos eran viejos y remendados, recocidos en sus pies, y traían en sus bolsas pan que estaba seco y mohoso. Los israelitas comprobaron que sus provisiones estaban secas y mohosas y tuvieron confianza en su propio juicio y no consultaron a Jehová, que es el único que puede saber lo que está en el corazón de cada persona. Los seres humanos son fácilmente engañados, por lo cual siempre es mejor ser humilde y buscar sinceramente el consejo de Dios. Josué hizo paz con los gabaonitas y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Pero después de 3 días de haberse hecho la alianza, los israelitas descubrieron que estos gabaonitas no eran de lejos, sino que eran vecinos, que sus ciudades estaban cerca y habían sido engañados. Josué envió al ejército israelita a las ciudades de los gabaonitas para hacer las investigaciones del caso. Sus ciudades, Cafira, Gabaón, Beserot y Kiriat Jearim. A pesar de esto, los príncipes se sintieron obligados a mantener su juramento, aunque fuera para daño suyo. Es evidente que Dios aprobó su conducta en esto. Lo único que se les impuso fue que serían leñadores y aguadores para toda la congregación y la casa de Dios. Estos servicios eran considerados muy bajos y serviles, propios de los extranjeros. Este fue el castigo por su engaño, pero aún una maldición puede convertirse en bendición. Es verdad que eran siervos, pero el servicio que hacían era para la casa de Dios, un lugar que les permitiría aprender del Dios verdadero y les infundiría fe y volverse de la idolatría. Serían así libres en el Señor. El sexto y último punto es la gracia sorprendente. El destino de Israel quedó así indisolublemente unido al de los gabaonitas, en virtud del solemne juramento de los dirigentes de Israel. El voto hecho por Israel se mantuvo por generaciones, de manera que cuando los israelitas regresaron del cautiverio babilónico, los gabaonitas aún estaban entre los que ayudaron a reconstruir Jerusalén. Nehemías 7:25. El propósito último de Dios no es castigar a los pecadores para verlos arrepentirse y concederles misericordia. Su subterfugio fue una apelación a la misericordia de Dios, a su carácter bondadoso y justo, y fue por la negativa de los cananeos a arrepentirse y su desafío a los propósitos de Dios lo que los condujo a su aniquilación. Dios honró el reconocimiento de su supremacía por parte de los gabaonitas, así como su deseo de paz en lugar de rebelión y su voluntad de abandonar la idolatría y adorar al Dios verdadero. Conclusión:
Dios no conoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad y todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abolir todos los departamentos de los atrios del templo, con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Arrebata la influencia satánica a los que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Elena G. de White, Profetas y Reyes, página 274.